En primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación que me hacen los organizadores de estos encuentros de arte contemporáneo que organiza la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Voy a leer el texto de la ciudad que me ha sido asignada de la obra que celebramos, aniversario de los 50 años de la Ciudad Invisible de Italo Calvino. Mi ciudad es Leonia. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas. Se lava con jabones apenas salidos de su envoltorio. Se pone batas flamantes. Extrae del refrigerador más perfeccionado latas todavía sin abrir, escuchando los últimos sonsonetes del último modelo de la radio. En las aceras, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de la Leonia de ayer esperan el carro de la basura. No solo tubos de dentrífico aplastados, lamparillas quemadas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calefones, enciclopedias, pianos, servicios de porcelana, más que de las cosas que cada día se fabrican, venden, compran. La opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder su lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes y no más bien expulsar, apartar, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles y su tarea de retirar los restos de la existencia de ayer se rodea de un aspecto silencioso como un rito que inspira devoción, o tal vez solo porque una vez desechadas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas. ¿Dónde llevan cada día su carga los basureros? Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, está claro. Pero de año en año la ciudad se expande y los basurales deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale Leonia en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resisten al tiempo, a las intemperies, a fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructible la que circunda Leonia, la domina por todos lados como un circo de montañas. El resultado es este, que cuantas más cosas expele Leonia, más acumula. Las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día la ciudad, se conserva a sí misma en la única forma definitiva, la de los desperdicios de ayer que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos los días, y años y lustros. Los desperdicios de Leonia poco a poco invadirán el mundo si en el inmenso basural no estuvieran presionando más allá de la última cresta, basurales de otras ciudades que también rechazan lejos de sí montañas de desechos. Tal vez el mundo entero, traspasados los confines de Leonia, esté cubierto de cráteres de basuras en ininterrumpidas erupción, cada uno con una metrópoli en el centro. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se amenazan, se mezclan. Cuanto más aumenta la altura, más inminente es el peligro de derrumbes. Basta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su cubierta de paja ruede del lado de Leonia
y un alud de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerjan la ciudad en el propio pasado, en vano trataba de rechazar, mezclado con el de las ciudades limítrofes finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópoli, siempre vestida con ropa nueva. En las ciudades vecinas ya están listos los rodillos compresores para nivelar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos basurales. Este es el texto de la ciudad de Leonia, ciudad continua, la primera en la relación que existe, que Italo Calvino nos describe. Yo personalmente tengo que decir sobre el libro que me resulta de cierta dificultad imaginar esas ciudades, porque quizás por mi formación técnica desde joven, de mis estudios de bachillerato y de estudios universitarios, soy más pragmático, más concreto. Y eso es probablemente lo que me ocurra. No me resultó un texto fácil la primera vez que lo leí y tampoco me resulta muy fácil el entendimiento de la descripción, la imaginación de estas ciudades ahora cuando lo releo después de algunos años. Sin embargo, tengo que indicar que, en mi opinión, la ciudad de Leonia probablemente sea una de las menos metafóricas o imaginativas. Creo que se puede entender bastante bien lo que nos describe. Al analizarlo, y aunque tomo muy en cuenta esta visión imaginaria de las ciudades, no dejo de considerar otros textos que, sin embargo, y a pesar de tener también una gran componente imaginativa, sí me han provocado el disfrute y percepción de posibles ciudades con viso de realidad, porque mi visión, aunque imaginativa por necesidad, siempre lo llevo a la posibilidad de la realidad. Es el caso de la obra Utopía de Tomás Moro, un texto que ya he tenido ocasión de mencionar en alguna ocasión anterior y que, por tenerlo muy presente a lo largo de los años, ya que me impactó cuando lo leí por primera vez, lo tengo casi como libro de cabecera. Igualmente, recuerdo algunos ejemplos aún más reales, como fueron los proyectos, en parte también imaginarios, de los falansterios de Fourier, o como otros casos absolutamente concretos de los Illungen holandeses y alemanes o los Hofe vieneses. Este libro, que escribe Italo Calvino, publicado en 1972, 50 años ya, fue un análisis y crítica a la ciudad moderna, aquella ciudad que nace a partir de la revolución industrial, de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Podemos decir que se adelantó a los hechos o que por lo menos se las veía venir. Ya he dicho que como técnico, por formación y profesión, soy pragmático y voy más a lo concreto. La ciudad de Leonia, que me ha sido asignada para exponer la idea y lo que ello me sugiere, es para mí la menos invisible de la obra de Italo Calvino. Y digo esto porque de su lectura y análisis, a pesar de lo imaginativo de ella, realiza una descripción que desde mi punto de vista tiene una visión práctica y real de la ciudad, no sólo de la de hace 50 años, sino de la ciudad nuestra actual. Es una descripción totalmente actual. Quizás en el año 1972 Leonia fuera una ciudad que pudiera imaginarse y visualizarse en la mente. Los años han pasado y hoy es una ciudad real y desgraciadamente palpable entre nosotros cada día. La ciudad, en el texto de Leonia, nos sugiere que no es sólo el conjunto de edificaciones y espacios relacionados desde un punto de vista formal, arquitectónico o urbano, y es un ser todo vivo, un ente que va creciendo y modificándose, en donde se producen las relaciones humanas de toda una sociedad entre sus miembros.
Por ello no estamos hablando de un espacio principalmente arquitectónico al modo convencional que podemos entender. Estamos hablando del funcionamiento y reglas, que no me pierda, que rigen, funcionamiento y reglas que rigen en nuestras relaciones de convivencia en el espacio que nos son comunes. Es el lugar donde se generan relaciones y mecanismos de orden social, económico y político. ¿Es acaso posible entender una ciudad, sea imaginaria o real, sin los aspectos que menciono? Es social por darse en ella todas las relaciones de los miembros que la habitan, que los vincula y aproxima. Es económica porque sin existir los medios físicos y mecanismos económicos no sería posible la existencia ni permitiría que se produjeran en ella esas relaciones sociales. Y es política porque el sistema natural del hombre, cuando se agrupa y crea la urbe, ya define una forma determinada de ser la ciudad. No hay que olvidar las propuestas que el hombre ha creado realmente y otras imaginados para desarrollar sus espacios de habitación, como es el caso de Barcelona, de tipo cartesiano, de Ildefonso Cerdá en 1860, o el de Arturo Soria en 1886, poco después, en Madrid, con la ciudad lineal. Hay otros casos. Hace 50 años se percibía ya la evolución y desarrollo que iban tomando estas relaciones humanas, sus condiciones de habitabilidad, perspectivas presentes y expectativas de futuro. Pasado este tiempo, en el momento en que ahora nos toca a nosotros vivir, podemos reconocer el presente de nuestras ciudades y comparar con la de nuestra niñez o juventud. En el año de la publicación, en 1972, yo tenía entonces ya 17 años. Era ya algo consciente o más consciente de nuestra realidad cotidiana. Leonia es el ejemplo entre las demás ciudades invisibles de Ítalo de una ciudad que se encuentra en una contradicción permanente. Es el ejemplo del esfuerzo permanente, sensibilidad y activa sobre su existencia y su presente, y sin embargo se muere por no lograr sus objetivos. Cuidadosa de sus vidas, mejoras, calidad, y sin embargo solo genera y produce descontento, insatisfacción, tensión. Su realidad es pura crisis. Una ciudad que vive y se desarrolla hacia adentro, hacia su propio interior y sus límites, aunque es consciente de que existe un exterior a ella, no le presta la debida importancia e interés, desatendiendo aspectos que quizás por ignorancia tienen unas implicaciones vitales para ella. Un ser vivo que enferma y que no está en tratamiento en las primeras fases, cuando aún es posible corregir sus anomalías. Al contrario, se vanagloria y desprecia a las demás ciudades sin darse cuenta que las demás tienen también sus propios límites y aspiraciones, y finalmente, más tarde o más temprano, les alcanzará. Para entonces, la enfermedad de la ciudad ya será crónica. La ciudad de Leonia es descrita por Calvino como una ciudad que se mira hacia adentro, muy cuidadosa de todo lo que le afecta y ve y vive, como cosa palpable, permanente y diaria, desatendiendo la importancia que los residuos, sus propios residuos, generan. Ese anillo de residuos urbanos de todo tipo que le va rodeando en sus 360 grados, biológicos, morales, éticos, la va aprisionando sin poder evitarlo. Y en ese incremento continuo del anillo que la contamina, a pesar de una idea de pureza en la que cree vivir interiormente, no es nada más que una apariencia y que la va incluyendo, incluso sepultando cuando ya se sobrepasan ciertos límites y cuando las demás ciudades que están próximas, porque también existen otras Leonias que tienen el mismo sistema instalado y anillos de residuos urbanos similares, por no decir idénticos, finalmente se unen. Es Leonia una metáfora del sistema de las ciudades donde habitamos desde hace 50 años,
desde antes incluso, desde que nos dimos cuenta que no somos capaces de controlar nuestros propios residuos y desechos urbanos, impotentes de no poder controlarnos. Han pasado 50 años y estamos viendo a este nuestro mundo global con serios problemas de subsistencia, donde los residuos de todo tipo y condición que generamos nos rodean incontroladamente y no por desconocimiento e ignorancia. Seremos sepultados. Yo no lo dudo. Por tanto, es con este motivo del aniversario una buena excusa para analizar nuestra forma de vivir y donde vivimos. Que pensemos e imaginemos con viso de realidad o utópicamente cómo me gustaría que fuese mi ciudad en la que habito y al mismo tiempo si participo en su creación o me viene dada por otros. Yo preferiría creer que es parte de lo que yo quisiera que fuese y que en una pequeña o mínima parte es lo que yo he querido aportar con mis ideas y criterios. Personalmente, para bien o para mal, creo haber participado o haberla facilitado hacer por mi condición de arquitecto y de urbanista. Para finalizar, digo que a lo largo de la historia los grandes cambios se han producido a través de las revoluciones, la revolución digital, la revolución tecnológica y científica, la revolución rusa, la revolución industrial o la revolución francesa. ¿A qué estamos esperando para una nueva revolución? Por un verdadero cambio, que venga una nueva revolución. Muchas gracias.